buenas tardes a todos los presentes, en especial al licenciado, máster Edwin Aguiar. Él tiene una maestría en Big Data e Inteligencia Artificial. En muchas de sus profesiones incluso lo encontramos como un analista programador, piloto de drones, un psicólogo social. Es un hombre muy carismático, muy polifacético, pero sobre todo muy capaz en el campo en el que estamos adentrándonos el día de hoy. Con un tema más que interesante, Edwin: aplicación de la inteligencia artificial en la optimización de la producción agropecuaria, diagnóstico, monitoreo y toma de decisiones en tiempo real. Algo de última hora. Con el profesor Edwin ya nos conocemos hace un tiempo. Él ha sido nuestro docente en varios cursos, permanentemente estamos en contacto. Es una persona muy abierta, ustedes ya lo vieron cuando él nos mostraba su kepi, muy querida para lo que es la Facultad de Agropecuaria. Edwin, algunas palabras tuyas y cuando dispongas, iniciamos. Bien, muchas gracias, Juan, agradezco la cálida bienvenida. Como siempre es un placer estar con nuestros amigos, colegas y hermanos ahí en Paraguay. Ustedes saben, nosotros estamos acá en Corrientes, Argentina, pero hecha la salvedad del río, nada más nos separa, es decir, estamos en contacto e intercambiando cosas. Hoy me trae una convocatoria que gestionó Juan, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de esto de la inteligencia artificial en el campo agropecuario. Así que, sin más trámites, si todos están preparados, voy a dar inicio primero a una presentación y luego una serie de conceptos para tratar de dilucidar de qué se trata esto, cómo nos afecta y cómo afectaría nuestra actividad productiva. No voy a hablar de la actividad de investigación porque se escaparía un poco al objetivo general. Así que bueno, voy a empezar a buscar la imagen. Se está viendo, profe. Muchas gracias. Bueno, en mi caso a la presentación le puse un título más corto. Le puse Inteligencia Artificial en los tiempos de la precisión, porque cuando aludimos al paradigma agropecuario que estamos cursando en este momento y aludimos a inteligencia artificial, estamos básicamente hablando de algo que es precisión. La agricultura del siglo XXI no se basa tanto en cuestiones revolucionarias, en el sentido de cosas que irrumpen de manera brutal y cambian todo, sino más bien a la profundización. Es decir, como siempre comento, en el siglo XIX la agricultura era la extensión, la tierra. Se simbolizaba por un gran campo y la maquinaria que la trabajaba. En ese momento eran trenes de vapor o maquinaria tirada por sangre. Prosiguiendo, entonces en el siglo XX aparece la mecanización, aunque ya existía de vapor, irrumpe la mecanización con motores de explosión, con motores diésel, y asistimos al auge a partir de la década del 20 en adelante de los tractores, la maquinaria, etcétera, etcétera, ya con menos cantidad de personas y con un trabajo de fuerza. En mitad del siglo XX ocurre otra revolución que es la genómica. Se empiezan a hablar de cambiar los genes, de los marcadores moleculares, etcétera, etcétera, y se empiezan a hacer los mejoramientos, ya no como antes, que eran entrecruzamientos de variedades, sino trabajando específicamente en los genes. Esto, por supuesto, se siguió profundizando, no cesó. Y en el siglo XXI, donde ya el alambrado marca el límite de la extensión de los campos, la revolución industrial ya no nos pudo ofrecer maquinaria más revolucionaria que lo que ya hay, sí mejorada, sí un poco más rendidora, con mejor relación costo-beneficio, pero no necesariamente cambia nada. Entonces, ¿hacia dónde nos expandimos en el siglo XXI? Nos expandimos hacia la precisión. Es decir, el mismo campo que está hace X cantidad de años, se busca la forma de lograr una productividad mayor. Y acá es donde interviene la inteligencia artificial. La precisión alude a obtener mayor productividad con lo que se tiene.
Y la revolución en ese sentido es más bien conceptual, es decir, está en los datos. Los datos son todo lo que nosotros recabamos con distintos tipos de sensamiento. Pueden ser drones, satélites, LIDAR, que son una tecnología que mediante rayos láser miden distancias y permiten hacer cálculos muy precisos. Sensores termográficos que trabajan con el espectro FLIR de infrarrojos, los termográficos como le dicen algunos. Por supuesto, distintos adminículos como datalogger que generan información de suelos, de temperaturas, etcétera, etcétera. La información de las casillas meteorológicas automatizadas o de redes, como pueden ser las redes que ya existen, de los servicios de meteorología de cada país, etcétera. Con todos esos datos lo que se hace es buscar la precisión en el mismo lote con la producción. Y obviamente apunta a que tiene que haber mucha cantidad de datos. Es decir, la inteligencia artificial es un descendiente, una especie de hermanastro de el Big Data. El Big Data significa gran cantidad de datos, montañas de datos. Lo que nosotros hacemos con Big Data es minar datos. La minería de datos consiste en entrar con un pico y una pala en una montaña de datos, escarbar, y de ese resultante van a surgir algún tipo de apreciaciones que en primera instancia no van a significar nada, pero que luego de analizadas pueden llegar a ser ese cambio que se necesita para esa producción. Y la inteligencia artificial, tan de moda en estos tiempos, esencialmente es una forma de acceso a toda esa información de manera, digamos, coloquial. La inteligencia artificial es más vieja que andar a pie. Permítanme que les diga esto. La primera impresión de inteligencia artificial surgió hacia el 1800, cuando se inventó un autómata que jugaba al ajedrez. Los emperadores, reyes, el mismo Napoleón, sorprendidos porque le traían una especie de cajón con un tablero de ajedrez encima. Él jugaba sus piezas y la máquina movía y le contestaba. En realidad había un enano dentro del cajón que estaba debajo del tablero, pero no dejaba de ser una aproximación a la inteligencia artificial. Los modelos reales de inteligencia aplicada a todo esto surgen no como réplica del ser humano, sino más bien como un desarrollo que tiene que ver con la utilidad. Los primeros sistemas inteligentes eran los sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Bueno, aquellos de ustedes que trabajaron Windows hace unos años recuerdan que cada vez que escribían algo aparecía una cosa fastidiosa llamada clipo. Era un asistente y decía, ¿usted está escribiendo una carta? Y te sugería cosas. Bueno, un sistema experto es un dispositivo, sistémicamente hablando, que reemplazaba a un experto humano. Por ejemplo, el primer sistema experto, digamos, funcional y conocido, nació en la década del 50-60, que era para determinar enfermedades sanguíneas y se utilizaba en un hospital de Estados Unidos. Mediante una serie de preguntas se iba recorriendo un árbol de decisión. Entonces llegamos a los tiempos del ChatGPT, de Gemini, de DeepSeek y todas las que ustedes quieran, donde ustedes preguntan cosas. Hoy, por ejemplo, en una capacitación pregunté, ¿alguien tiene idea cuál es la altura aparente del Sol en este momento, a esta hora, en esta ciudad? Por supuesto, nadie lo sabía. Entonces recurrí a DeepSeek y pregunté, altura del Sol sobre el horizonte, claro está, para esta fecha, esta hora, en tal lugar. Y me arrojó el resultado que para ese momento eran 31.7 grados. Eso lo podría haber consultado en una tabla, pero lo consulté con un sistema inteligente que tiene la particularidad, como el nombre lo trata de enunciar, de ser astuto, más que inteligente. ¿En qué sentido? En el sentido que esa inteligencia artificial tiene una gran recopilación de datos y mi pregunta, en lugar de ser un sistema experto paso a paso, va directo al grano mediante un patrón de búsqueda muy específico y que tiene en cuenta el contexto. Es lo que Alan Turing, creo que en 1952, enunció como la máquina de Turing. Es decir, ¿cómo sabemos si una máquina es inteligente? Porque ustedes ponen a un sujeto en un cuarto y del otro lado la computadora
y el sujeto tiene que determinar si la persona o el objeto que le está respondiendo es persona u objeto. Ese es el famoso test de Turing. En este momento se aproxima bastante, pero no tanto como para que sospechemos que es una máquina. De hecho, cualquier usuario de inteligencia artificial huele la inteligencia artificial. Estamos en esta época donde la agricultura de precisión 4.0 busca optimizar recursos, aumentar rendimientos, etc. Entonces, ¿cómo aplicamos esa inteligencia a este contexto? Van a tener que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es mágica. A pesar de que estamos en una época que es post-New Age, no es mágica, no funciona mediante magia, sino mediante datos. Entonces, la primer condicionante que ustedes van a tener en un sistema inteligente es esencialmente que haya datos. O casualidad, el mismo problema que tiene Big Data. Yo puedo analizar muchísima información, por ejemplo, de arroz, para determinar lo que ustedes quieran. Periodo óptimo de inundación, cuándo tengo que fertilizar adecuadamente, cuánto es la dosis, detección de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si previamente no tengo una montaña de datos que analizar y que generen ese patrón de respuesta, es imposible. Porque la inteligencia artificial obviamente requiere un insumo. Aparte de energía eléctrica, necesita datos. Entonces, estamos en tiempos de la inteligencia artificial y lo agropecuario, y lo que necesitamos son datos. Entonces, previamente hay que tener datos. Si ustedes no tienen datos de lo que están haciendo, no funciona. Porque hay que entender una cosa. Si ustedes están escribiendo en ChatGPT y le dicen, por favor, redactame un discurso para cuando me nombren presidente de la República, ¿no? El ChatGPT les va a alargar una parrafada para que ustedes agarren, lo imprimen y cuando sean electos presidentes se paren en el micrófono y digan todo lo que tengan que decir. Si ustedes le preguntan al ChatGPT o cualquier otra, ¿cuánto es el periodo óptimo de inundación para esta variedad de arroz en este determinado momento? Porque no necesariamente tiene que ser cuando todo el mundo planta arroz, pueden hacerlo fuera de ciclo inclusive. Si no hay datos no responde. Y lo van a constatar, pregunten algo y van a ver que no siempre da respuesta. Las aplicaciones en la inteligencia artificial, como mencionó el profesor Juan, abarcan el monitoreo, la evaluación, los rendimientos, la detección de plagas y enfermedades, agricultura predictiva, es decir, podemos realizar modelizaciones para determinar algunos parámetros general. De hecho, podemos evaluar cuánto va a producir un lote de algún cultivo, etc. Manejo de malezas, que eso básicamente es identificar y destruir, como decimos un poco en broma con los drones. Y todo eso esencialmente no es como el ChatGPT que le ponen, como citaba recién, escribimos un discurso, sino que requiere mucha precisión en la pregunta para obtener mucha precisión en la respuesta. Y acá está el primer tema. El ChatGPT no sirve para eso. Ni el Gemini, ni el DeepSeek, ni nada. Sino que tienen que ser aplicaciones de inteligencia artificial específicas. Las inteligencias generalistas responden generalidades que básicamente son una búsqueda muy sofisticada de algoritmos o patrones que identifican con la pregunta. Estas tienen que aplicar directamente al campo, es decir, en este caso a la siembra y cosecha de determinada especie. Y aparte, no es que tengan un prompt, o sea, una pantallita que ustedes escriban y ya dé la respuesta, no. Hay que poner datos para sacar información. Entonces, acá, a modo de introducción, yo diría que la mejor forma de comenzar a usar la inteligencia en la agricultura 4.0 es utilizar herramientas que poseen un grado de procesamiento propio, digamos la inteligencia entre comillas, que nos va a permitir realizar nuestros procesos. Entonces vamos a tener, como ya hemos hablado, el QGIS, he hablado en otros lugares, no aquí. El QGIS, que es un sistema de información geográfico que tiene la gran ventaja de que trabaja por capas. Tenemos capas vectoriales y capas raster. Las capas raster son las imágenes, las vectoriales son puntos, líneas y polígonos.
los cuales también podemos ir desarrollando como línea de tiempo y poder ir visualizando los avances, los retrocesos y las distintas cosas, y luego proceder a hacer nosotros mediante los plugins, que son pequeños subprogramas que ejecutamos con determinadas características para hacer predicciones de estrés hídrico, de fenología, de etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes vuelan con un dron y lo meten en una máquina, esa máquina no va a decir mucho más de lo que están dándoles. Inclusive las pocas plataformas de inteligencia artificial que son pagas, no son gratuitas, hago hincapié que estamos trabajando todo en un ámbito gratuito, van a tener un costo elevado y deben someterse no solo a la entrada de datos, sino a un pequeño y sutil detalle. La inteligencia hay que entrenarla. El modelo, no importa si son redes, si es CNN, es un sistema, si es un sistema experto, lo que fuera, necesitan datos de entrenamiento para que la inteligencia discrimine las categorías que nosotros queremos señalar. Porque si no, no va a separar la maleza del cultivo. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes conocen perfectamente las pasturas, los pastizales o inclusive el arroz, y van a ver que muchas veces, hasta con un dron, en condiciones óptimas de vuelo y de planificación, es imposible separar la maleza de lo que necesitamos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, tienen similitud en colorimetría y en reflectancia infrarroja. Entonces, si ustedes analizan las firmas espectrales de esto y de aquello, es lo mismo. Entonces, aquí viene el trabajo de entrenamiento. Ustedes tienen hipotéticamente esto. Esto es un set de datos, ¿ven? Cuadrado, medio rectangular. Una parte de ese set de datos, este pedacito, lo sacamos y lo usamos para entrenar esa red. Eso genera un modelo. Y en ese modelo nosotros le decimos, esto es una ciperácea, esto es, sorgo de Alepo, esto es lo que fuera. Siempre aplicado a un contexto. Y luego, cuando metemos todo lo demás para que nos diga cómo es la cosa, si está bien entrenada, nos va a dar un grado de certidumbre adecuadamente razonable, en el cual va a indicarnos, obviamente, si son malezas o son cultivos. Resumiendo, en este momento varios de ustedes se están desilusionando porque pensaban que apretaban un botón y andaba. No, es un poquito más complicado todavía. Porque recuerden que estamos hablando de cosas muy específicas. Inclusive dentro del ámbito agropecuario no es lo mismo un cultivo que otro, ya lo saben. Y menos si pensamos, por ejemplo, un pastizal o una pastura o lo que ustedes quieran. Volviendo a nuestro amigo gratuito, el QGIS, tenemos, como yo les comenté, una serie de plugins, o sea, complementos, donde ustedes con el programa principal van cargando cosas y ahí, aunque no sea tan automático, van a tener ese grado de inteligencia basado obviamente en los parámetros que ustedes carguen. Ahí tenemos el SCP, tenemos el DSACA, tenemos el Orfeo Toolbox, tenemos muchas cosas. Y cada uno va a ser muy útil en algunos aspectos. Aparte de los datos, el entrenamiento y la mar en coche, un flujo de trabajo. Es decir, no es preguntarle al chat cómo tengo que decir el discurso, sino que van a tener que introducir una serie de pasos procedimentales para resolver las preguntas que ustedes tienen y previamente tienen que saber qué es lo que quieren preguntar. Si no, es muy difícil, ¿saben? Acá estamos viendo un lugar que ustedes seguramente conocen, que es Pilar. Ahí está el río Paraguay. Y estamos obteniendo datos de la constelación Sentinel. Y fíjense cómo acá vamos a buscar algo que nos sirva a nosotros y lo vamos a descargar para procesar en QGIS. Acá estamos en la búsqueda. Dentro de la búsqueda vamos a buscar zonas que se destaquen por este índice, que es el índice normalizado diferencial del agua, NDWI, y esto lo que básicamente nos va a marcar son cuerpos de agua. Obviamente, como estamos hablando de un satélite, estamos hablando de píxeles que tienen 100 metros cuadrados.
Si fuera un dron sería resolución en centímetros y también se podría hacer. Entonces lo que está en azul son cuerpos de agua y lo que está en verde es vegetación, tecnología, y lo que está en blanco es construcción, terreno desnudo, etc. Esto, si nosotros lo manejamos adecuadamente, nos va a dar desde ya una categorización extremadamente simple: agua, suelo desnudo o construcción y vegetación. Entonces, seguimos avanzando. Acá está descrito de qué se trata esto. Este índice es el más adecuado para el mapeo de masas de agua, los cuerpos de agua. Los valores de las masas de agua son superiores a 0,5, es decir, tirando hacia el azul. La vegetación presenta valores inferiores, o sea, menores del 0. Y las estructuras o suelo desnudo están en el orden del 0 a un poquito más, un poquito menos. Para explicar esta imagen que estamos viendo ahora. Acá estamos utilizando un vuelo de dron que tiene una resolución de 1.14 centímetros por píxel, bien dije, donde estamos tratando de determinar zonas donde hay estrés hídrico y zonas donde no lo hay. Van a ver que hay zonas verdes, zonas rojas y zonas amarillas que oscilan entre el rojo y el verde. Ahí lo que estamos marcando claramente es que lo rojo son caminos de arena, suelo desnudo o suelo que está, digamos, bastardeado por el pastoreo o por alguna otra cuestión. Algunos puntos verdes intensos que son algunas copas de árboles o masas foliares que tienen alta actividad clorofílica, y después los amarillitos del pastito que está languideciendo o alguna otra cosa que no tiene tanta actividad clorofílica. Esto nosotros lo podemos hacer con la calculadora raster del mismo QGIS, trabajando con las bandas espectrales, pero después podemos usar herramientas de estadística para determinar algo parecido a esto. Esto en realidad lo hice con otro programa, pero es mucho mejor verlo así que ver un cuadro de números, ¿no? Entonces acá vamos a tener a la izquierda de la pantalla el mapeo espectral, una poligonización por regiones espectrales, que es lo que está en el medio. La poligonización significa que a partir de los datos generamos polígonos irregulares, y esos polígonos irregulares después los teñimos de color bien distintivo: verde lindo, verde oscuro y rojo, que significan respectivamente buena presencia clorofílica o actividad clorofílica, mediana o baja y ninguna. El rojo es ninguna. Esto marcaría, por ejemplo, si estuviéramos en un cultivo, las zonas donde hay estrés hídrico. Por supuesto, si tienen esto, dedíquense a otra cosa, ¿no? Porque dice que está muy mal el tema. Pero digamos, es un ejemplo, y los ejemplos a veces son exagerados. Acá estamos viendo que hay parte del cultivo que no está recibiendo agua, otra que está recibiéndolo a medias, y la última que lo está recibiendo bien. Eso implicaría tener que revisar el terreno, el riego, el etcétera, y ver si es eso o si no hay otras condiciones prevalentes, como puede ser algún tipo de elemento, nutriente o suelo alcalino o cosas por el estilo que estén perjudicando. Y obviamente eso va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan del terreno. Yo sé, por ejemplo, que en esta mancha que estoy marcando acá arriba, hacia la derecha del tercer mapita, tengo un afloramiento salino. Entonces ahí no es una cuestión de agua, sino una cuestión de, digamos, de alcalinidad. Y acá abajo, que está todo a lo largo, está medio rojo, hay, digamos, carencia de vegetación, y eso no es debido a una cuestión, digamos, de alcalinidad, sino simplemente que no hay agua. Entonces, la inteligencia artificial lo que me hace es mostrarme los resultados, por lo menos en la parte agropecuaria, pero no necesariamente los explica, porque es una cuestión multicausal muchas veces. Y recuerden que con datos a medias, respuestas a medias. Y acá llegamos a una pequeña sugerencia de cómo es la cuestión de la inteligencia artificial en nuestros sistemas. Usando el QGIS teníamos los plugins, pero existe un mundo fuera del QGIS y es carísimo, como decía la propaganda, ¿no? Fíjense que
no solamente es caro, sino que es muy complejo porque, por ejemplo, ustedes pueden tener aplicaciones de inteligencia artificial que sean muy ajustadas, muy precisas, muy buenas, por ejemplo, para detectar malezas, pero tienen que armar la plataforma donde va a correr eso, es decir, no viene estandarizado ya un paquete que ustedes lo instalan en la computadora y ya está. Tienen que crear un sistema basado normalmente en Python, que es un lenguaje de programación, lo cual implica que tienen que cargar ese Python en la computadora, luego cargar todas las librerías que tienen que ver con ese desarrollo de ese programa que va a trabajar con eso, y obviamente después entrenarlo con los modelos adecuados para obtener esa modelización y poder aplicarlo en los campos que ustedes tienen. Estos pasos no son imposibles. Hay algunas personas que suelo atender porque soy psicoanalista que hacen esto y terminan conmigo. Pero si ustedes son ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios y desean tener una vida feliz, esto lo tendrían que abonar en alguna plataforma de pago y obviamente no es económico por ahora. En el futuro yo creo que sí, pero por ahora no. Obviamente tenemos algunas herramientas gratuitas, por ejemplo el Google Earth Engine, que tiene el Code Editor. Tenemos R, que es un lenguaje de programación estadístico que es pero muy difundido en el ámbito científico. Si ustedes son científicos y no manejan R, es como si fueran herejes, más o menos, porque desde lo genético hasta lo astronómico, R está en todo. Y R tiene montones de aplicaciones gratuitas que funcionan muy bien, pero que requieren, adivinen qué, librerías, instalar R, instalar las librerías, manejar el sistema ese, que es un sistema de prompt, es decir, una pantalla negra y ustedes escriben lo que tienen que hacer. Tienen que aprender programación de R. Y por supuesto generar esa información, por ejemplo el ortomosaico o la imagen satelital, meterla dentro de la maquinola, sentarse a esperar que procese y por supuesto entrenar el modelo y después ver cómo predice lo que ustedes necesitan. Después, para el tema de drones, van a tener plataformas comunes que son engañosamente gratuitas porque les permiten usar un poquito y después hay que pagar. Y tenemos algún framework. Framework es un sistema ya armado de inteligencia artificial como TensorFlow, que es espectacular, a mí me encanta, pero que requiere de que ustedes, aparte de ser ingenieros agrónomos o técnicos agropecuarios, tengan que aprender programación y a sufrir un rato con esto. Si la vocación de ustedes es esa, avanti, háganlo porque está muy bien, pero en general los usuarios que nosotros conocemos y manejamos quieren saber cómo separar la maleza de la pastura, nada más, no quieren aprender un lenguaje de programación y volverse locos. Acá, para no desanimarlos del todo, tenemos algunos usos avanzados, como por ejemplo la clasificación de cultivos con redes circunvolucionales. Ahí me salió. Es un trabalengua esto. Por eso le decimos CNN. Son redes muy sofisticadas que, entrenándolas adecuadamente, van a separar, por ejemplo, como estamos viendo en la tercera imagen de la derecha, lo que es un recurso forrajero de lo que es maleza. La detección de maleza con drones se suele realizar con estas cosas, pero también hay otras tecnologías, como la que estamos viendo en el medio, la que está en tonos de verde, que se basa en mapeos espectrales donde hemos determinado mediante el ajuste de los parámetros qué colorimetría o mapeo espectral corresponde a la maleza y cuál al recurso forrajero. Tengan en cuenta que el recurso forrajero y la maleza son yuyos. Es decir, en un momento el recurso forrajero era una plaga, pero ahora se transformó en un recurso. Entonces, ¿cómo separamos algo que se parece, que tiene el mismo color, que tiene la misma firma espectral, etcétera, etcétera? Y ahora, totalmente a la izquierda, tenemos el modelo predictivo. Pueden empezar a hacer esos cálculos de rendimientos y de no haber catástrofes, como pueden ser factores climáticos o alguna otra cosa por el estilo, típicas del triángulo de la enfermedad. ¿Recuerdan el triángulo? El triángulo era la fenología, la fitopatología y el ambiente. Bueno, si no hay ninguna de esas catástrofes,
van a tener un tal rendimiento de tantas toneladas, etc. Concluye la presentación, ¿no? Mi charla sigue una hora más todavía. Vamos a ver que podemos hacer muchas cosas. Yo me centré mucho en el tema de los cultivos, pero acá estamos viendo, por ejemplo, el conteo automatizado de ganado, que se hace de varias formas. Hay algunos pocos programas, pero muy pocos, que lo hacen de manera muy automática porque importan un patrón que corresponde a los colores y a las formas de las vacas. Entonces ustedes tiran una foto con el campo y el programa empieza a marcar, como estamos viendo ahí, las vacas. El conteo de animales tiene muchas virtudes y también tiene una pequeña cuestión adicional. Pueden medir las vacas. En este momento estamos trabajando, es un laburo que va a llevar mucho tiempo, en determinar la condición corporal de los animales mediante las medidas. Algo así como la antropometría, pero con vacas. Es decir, si medimos los parámetros de largo, anchos, etc., podríamos determinar si ese animal corresponde a una categoría apta para el consumo o si hay que seguir engordándolo o lo que fuera. Pero en el caso de estos animales hay reglas, como la vieja base de conocimiento de los sistemas expertos. No todos los animales son de la misma raza, no todos los animales tienen la misma edad, no todos los animales están en el mismo ambiente. Entonces, las curvas para modelizar eso, es decir, yo mido el largo del animal por los hombros y eso me daría que tiene, pónganle 300 kilos. No es tan universal porque va a depender de muchas cosas, inclusive si es un cebú o si es una raza índica o lo que fuera, también va a marcar. Y ahí es donde está nuestro problema. Tendríamos que hacer un sistema de curvas tal que, según la raza y el periodo que esté atravesando el animal, nos dé la condición. Otra de las cosas que podemos ver acá es abajo, lo voy a agrandar un poquito, esto que está acá, es estudiar el terreno y detectar los volúmenes. En este caso es una erosión, es un canal que se formó por, digamos, una circunstancia X y después con la lluvia se fue agrandando y todo esto que ven acá va a ir volcando hacia la parte de donde no se ve de la fotografía, del ortomosaico en realidad, que es el río Paraná, pero hay una parte acá abajo que es inundable, que es esta, y esta nos reveló, y acá está lo divertido, que antiguamente, hará posiblemente entre 30 y 50 años, esto era una arrocera. Si ustedes observan en detalle, van a ver que aquí hay unos relieves que corresponden a unas taipas, van a ver algunas líneas de surco, acá ven nuestra camioneta donde fuimos a volar y vamos a seguir viendo todos los detalles que indicaban que esto era una antigua arrocera que fue olvidada en el tiempo y que, digamos, persiste a través de la huella en el terreno. Todo eso, por supuesto, implica que tenemos que crear el ortomosaico y programar determinadas cuestiones para obtener estas lecturas. Es decir, acá hay un uso más bien vinculado con la forma del terreno y sus características. Hay mucho más para hablar, pero lo esencial es esto. La inteligencia artificial es tan inteligente como el que pregunta y no tiene las respuestas universales a todos los problemas, si no ya hubiéramos avanzado un poco. Y en el caso específico de la inteligencia artificial aplicada al agro, existen dos categorías: los modelos que ya están construidos y que son muy específicos para determinadas cosas, que son de pago o eventualmente les van a permitir una prueba gratuita, y los que tienen que implementar ustedes con las herramientas que ustedes tengan. Mi sugerencia, yo no me permito aconsejar, es que empiecen por lo que tienen a mano: el QGIS, los plugins, los ortomosaicos, las imágenes satelitales y por supuesto todo lo que ustedes puedan utilizar para mejorar esa condición. Aquí EDAF pregunta, o mejor dicho aclara: buenas tardes, pero hay dataset con datos ya preentrenados que nos ayudan a acelerar el entrenamiento de nuestros modelos. Claro, pero no son generales, son específicos. Si vos buscas en R, vas a encontrar un dataset que creo que todo el mundo ya lo hizo, que había 4 tipos de flores y que permitía ya por el preentrenamiento detectar qué flores era que ustedes tenían en un determinado esquema. No existe el entrenamiento universal para todas las cosas.
Por eso hacía hincapié en ese detalle. Y aclaro, aunque mi tono pueda resultar un poquitito contundente, no estoy en contra de la inteligencia. Al contrario, yo la uso. Lo que pienso es que la inteligencia artificial tiene que ser aplicada correctamente, lo cual es mucho más difícil que no aplicarla, créanme. Y quería finalizar con alguna cosita que tenía por acá, que la quiero encontrar y que tiene tendencia a desaparecer. Bueno, para que ustedes no se sientan huérfanos y que la charla resultó una elaborada estafa en el sentido de que esperaban magia y no hay, les voy a mostrar algo que yo utilizo, que está muy bueno, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Acá hay otra pregunta, Hugo. ¿Hay alguna base de datos de fotos de vacas de distintas razas y sus pesos? Y estamos tratando de hacerla precisamente, Hugo. Quien se quiera sumar a esto, me pueden escribir y vemos si entre todos podemos generar algún tipo de curvas que aproximen a ese peso. Entre el año pasado y este año estuve trabajando con un feedlot en la provincia de Entre Ríos, donde aparte de haber montones de vacas en un espacio reducido, había que identificarlas y había que calcular el peso, y créanme que no lo pudimos realizar a conciencia porque estaba bastante complicado. Estamos viendo un ortomosaico, es la parte clarita, fíjense que la otra es una imagen satelital de fondo para orientar, donde yo hago un índice espectral, que es este, y ese índice espectral lo puedo ajustar o no para de esta manera determinar más contrastado o menos contrastado según nuestras necesidades. Y acá lo que yo me propongo es entrenar este modelo para que identifique, por ejemplo, zonas arbustivas. Ven, acá hay una zona llena de arbusto, entonces vamos a ajustar un poquito más ahí, un poquito más acá. El contraste ayuda. Estoy ajustando el índice, no es trampa, todavía no. Y ahora lo que vamos a hacer con esto es un pequeño trabajito de inteligencia artificial. Usamos el Vari, no tenemos límites. Nos va a pedir que hagamos un límite, entonces en este caso el límite que vamos a establecer no va a ser el de la casa, la piscina y todo eso, sino que vamos a establecer un límite basado en un rectángulo que represente la propiedad. Pero básicamente lo que yo hago es tomar un par de lugares, marcar que esos son arbustos, luego marcar lo que no son arbustos, y después que entreno el modelo lo corro y me va a marcar en el espacio espectral donde hay zonas de arbustos y donde no las hay. Permiso. Bueno, a mí me trajiste, no recuerdo en qué minuto estaba por anotar el minuto de la exposición, cito a guiar 2025 durante este congreso virtual. Si no hay datos, no responde. Y justamente ayer, esto es más que nada un comentario, estábamos charlando con algunos colegas de Misiones justamente sobre el tema de los datos. Ayer lo mencionaba, The Last Question, el libro de Isaac Asimov que se escribió allá, se publicó en realidad en una revista de ciencia ficción por el año 1956, libro que habré leído hace muchos años atrás cuando era jovencito, todavía no era mayor de edad, lo aclaro, y que me tocó vivir por lo menos un 25% de la evolución de ese libro, y justamente en esto de los Big Data, del manejo de los datos, se traduce de alguna forma increíble en todo lo que nos estaba mencionando. Por lo menos esa es la remembranza, el recuerdo que me trajo justamente esa frase de modo particular. Más que ayer, no sé por qué también salió. Vaya coincidencia en 2 días tener la misma apreciación. Para mí encantadísimo, y algo que dijiste muy importante en todo esto, Edwin. Hay inteligencia, pero si no las entrenamos no hay caso. Estamos recién, creo que sobre todo en el campo agrícola, en lo que es nuestra profesión, básicamente todavía nos falta muchísimo para ir avanzando. Quedan muchos aspectos a tener en cuenta. Nos pueden simplificar, optimizar algunos modelos, pero sin el dato, sin la curva, sin el contexto, va a ser muy, muy difícil de que sean acertadas las respuestas de cualquier sistema. Esa es una opinión personal. Y hecho mi comentario, abro el espacio de preguntas. Si alguien quiere adentrarse, aprovechen al profesor Edwin, que a pesar de que el sistema, como dice él, me hace pasar peladas o vergüenza, les va a poder responder sin ningún tipo de tapujos.
abstenerse a las respuestas después de las preguntas. Y con esto no los quiero asustar porque lo conozco al profe, te la va a decir de una y sin vuelta. ¿Qué pronosticás en los próximos años en esto de inteligencia artificial en agricultura? Todo lo que es agropecuario básicamente es una maquinaria de negocios. Y hay muchas personas interesadas en lograr esas soluciones y obviamente monetizarlas. Todos queremos eso. El que produce no lo hace porque no tenía nada que hacer, sino porque tiene un interés concreto y legítimo. El pronóstico de la inteligencia artificial es que ahora es un barullo, es una confusión, se confunden los sistemas expertos, el Big Data, la inteligencia artificial, el Chat GPT y el Nano Banana, que ahora está de moda, que es para hacer imágenes, en una especie de revoltijo que no queda muy claro y tiene mucho de mito. Por eso mi frase final: el sistema inteligente es tan inteligente como el que pregunta. Si ustedes preguntan tonterías, van a tener excelentes respuestas. Tontas. El problema con las preguntas inteligentes es que las respuestas pueden no ser. Es decir, no es que no sean inteligentes, sino que no haya respuestas. Porque como bien acotó, no me acuerdo el nombre del primer comentario, Edaf, ahí me acordé, hay que entrenar modelos. Pero es lo mismo un lote de maíz en Ñembucú que acá, que en Entre Ríos, que en La Pampa, que en Chile, que en Mongolia Occidental. No. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden medir la fenología, ¿no es cierto? Pueden medir el ambiente, temperaturas, humedades, cantidad de radiación solar, todo pueden medir. Hasta pueden medir los marcadores moleculares si gustan. Pero cada lugar va a desarrollar el maíz de una forma, digamos, no general, sino específica, que va a tener que ver con ese triángulo que habíamos hablado un poco al principio, donde estaba no solamente la fenología y lo ambiental, sino las características del ambiente agresivas, que es la fitopatología, hongos, enfermedades, esto, que hacen que esos cultivos desarrollen a la larga o a la corta defensas o perezcan. Todo eso influye de manera tal que a lo mejor un modelo entrenado en maíz, que puede ser de andino, no va a tener nada que ver con el de la pampa húmeda, con el de Ñembucú, ni tampoco con el de Mongolia. Es así. Entonces, el desafío, y que es lo que seguramente va a pasar, es que va a haber una explosión de apps y de software y de servicios en línea, donde ustedes puedan subir fotos, ortomosaicos o ese tipo de cosas, y puedan ir aproximando a un servicio que yo estimo que no va a ser con una foto, sino con una línea de tiempo, es decir, siembra, emergencia, crecimiento, cuando ya está llegando al punto de la cosecha y después. Porque los datos se tienen que analizar de cabo a rabo, si no, no tienen sentido, porque el modelo de lo que venga después de ese lugar va a responder un poco a eso. Y digo un poco y no totalmente, porque no es solamente la tierra y el ambiente, sino los procesos que ustedes hagan, fertilización, si tienen que mejorar la tierra porque es muy ácida o lo contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un productor o un profesional como son ustedes, es difícil que se ponga a estudiar Python, que se ponga a estudiar bases de datos, que ande metido con la reflectancia del infrarrojo cercano, lejano, medio, térmico, etcétera, que analice imágenes satelitales como un analista, como es mi caso, sino que van a atender a una cosa simple, es decir, ustedes agarran, ponen los datos y quieren la información. Fig for the Fields, que es muy bueno, excelente, y permite simplificar las cosas, pero ¿a riesgo de qué? A riesgo de que las variables están tan constreñidas que yo no puedo poner cualquier cosa. Tengo que poner lo que me pregunta el programa y hacer los pasos procedimentales. Entonces, esa tendencia, en lo que a mí respecta, se va a ir agudizando para generar ese tipo de cuestiones y que el día de mañana, si ustedes tienen, por ejemplo, arroz, algodón,
trigo, maíz, soja, lo que fuera, o vacas, cabras, o gatos, o pulgas, las pulgas son del gato, puedan utilizar algo muy específico para eso. No existe y no va a existir lo general, la inteligencia artificial generalista en el campo productivo, porque cada producción es un mundo aparte. Y con esto quedo abierto a las preguntas que ustedes puedan o reflexiones que ustedes quieran hacer y también escuchar los comentarios de todo esto que hemos estado hablando, a ver qué les parece. Permiso, profe, tenés 2 comentarios en el chat, no sé si querés hacerlo vos o te... Lo hago, no hay ningún problema. Velos. ¿Hay alguna base de datos de vacas de distintas razas y sus pesos? No, estamos en eso. Edwin, lo que querías mostrar recién, ¿no podés hacer un PPT con las capturas de pantalla? Sí, lo voy a hacer y es más, lo voy a hacer en un video y lo voy a compartir a través de la facultad. Recuerden que soy socio honorario de la facultad. Todavía no me mandaron el café, aviso. Y ahí lo vamos a poder ver en acción. El Fit for the Fields es un buen programa, pero tiene la limitación que la prueba gratuita es por 15 días. Gracias, Sonia. Hugo dice, en el ejemplo que estabas mostrando con una foto de entrenamiento, ¿es suficiente para que aprenda a detectar los árboles, el modelo? No. De la misma manera que nosotros, los seres humanos, cuando elegimos amistades, parejas o comida, tenemos que probar hasta encontrar el punto exacto de las cosas. Bueno, esto también. Porque no te olvides que los árboles, aunque parezcan que todos los árboles de una misma especie son iguales, no son iguales. Pueden tener pequeñas diferencias y si vamos a utilizar un modelo de entrenamiento basado en Canvas, que es una librería de Python, que es para estudiar las formas en el espacio, si el árbol A y el árbol B tienen distinta forma de copa, no te la va a detectar. El mejor modelo que pueden entrenar requiere más información que una foto. A propósito, no era una foto, era un ortomosaico, que son más o menos unas 300 fotografías, que están todas unidas como si fueran una imagen satelital. No sé, Hugo, si esa respuesta... Bueno, gracias. Muy amable de tu parte. Y si alguien tiene alguna cuestión más, aprovechen ahora porque estamos en tiempo de descuento. Bueno, Juan, si vos no disponés lo contrario, yo creo que ya estaríamos finalizando. Así mismo, profe. Muchísimas gracias, como siempre. Sí, realmente ya sos nuestro... Formas parte del equipo. De mi parte, muchísimas gracias, profesor Edwin, para formalizar un poquitito nuestro cierre. Encantado de conocerte. Oportunamente te haremos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias a todos por participar y estaremos respondiendo después a cualquier consulta que hagan por la línea baja, WhatsApp y temas certificados. Mañana podemos seguir conversando, tenemos mañana una actividad muy importante, así que los esperamos a todos por la facultad para nuestro Open Day. Muchísimas gracias y tengan un feliz resto de jornadas. Hasta pronto.